Para nosotros es un día muy especial porque vamos a tratar un tema bastante desconocido por algunos, sobre todo por los antofagastinos, y en el marco del mes de la Antofagastinial, el Museo de Antofagasta y el Centro de Investigación Histórico-Cultural Isaac Cabezas Ramírez organiza el foro panel titulado El fatídico 6 de febrero de 1906, Plaza Colón de Antofagasta, en conmemoración de un año más del trágico suceso que conmocionó a la población antofagastina durante la primera mitad del siglo XX. Para ello, contamos con la especial presencia de investigadores que han estado tratando este tema por mucho tiempo, generaciones de experiencia y generaciones también jóvenes, que eso es importante. Primero voy a presentar al joven sociólogo Camilo Araya Fuentes. Él es profesional de la Universidad de Concepción, investigador del movimiento obrero y la sociabilidad popular en el Norte Grande, con principal énfasis en la gestión y desarrollo del anarquismo, y los investigadores históricos Javier Mercado, licenciado en Historia de la Universidad de Chile, doctor en Historia de la Universidad de Barcelona, académico de la Universidad Católica del Norte. También está el investigador Juan Herrera Beas, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Historia de la Universidad de Chile, ex académico de la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad José Santo Domingo. Y estoy yo, Héctor Ramírez, para aquellos que no me conocen, soy el encargado del área de investigación histórico-patrimonial del Museo de Antofagasta. Bueno, primero que todo quisiera decirles que por favor silencien sus teléfonos, ¿no?, para poder establecer una muy buena comunicación con las ponencias que vamos a tener en este momento. Es decir, que cada expositor tendrá 15 minutos para dar a conocer su postura, y al final de que cada uno haya presentado su ponencia, viene una ronda de preguntas y consultas. Comenzamos con la primera ponencia de Javier Mercado Guerra, que nos va a ilustrar sobre la visión del capital británico sobre la masacre de la Plaza Colón de Antofagasta, basada en documentos de la compañía. Dejamos hasta ahí. Gracias, Héctor. Gracias a los presentes. En primer lugar, quería dedicar estas palabras que voy a presentarles a mi suegro, que ha fallecido recientemente. Él era digamos, dedicado al tema patrimonial en el norte, en la región. Así que, bueno, esto sea una ofrenda también para él. Bueno, tenía preparado una presentación que al final no la pude acabar bien, pero digamos que el tema de la masacre de la Plaza Colón es un tema que yo ya vengo investigando, digamos, hace más o menos una década. Entonces, me interesaba, más que entrar en detalles puntuales, quizás eso, digamos, puede encontrarse en algún texto que narre los acontecimientos, así puntualmente. Como bien indicaba Héctor, mi intención era un poco ilustrar el rol que cumplía el capital extranjero en la gestación también del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Siempre en las tesis, digamos, de interpretación sobre los movimientos obreros de comienzos del siglo XX, casi siempre se alude a la secuencia, digamos, una cierta evolución que tiene el movimiento obrero, desde prácticas un poco más irracionales, entre comillas, poco orgánicas, hacia una práctica mucho más organizada, más aleadero hacia sindicatos, con una política un poco más clara. Bueno, mi intención era ilustrar otra cara de la moneda y decir que en realidad gran parte de la gestación de los movimientos obreros que ocurrieron en la zona sanitera de ese tiempo, en el norte de Chile, también corrieron por cuenta de los capitales extranjeros, que eran los que monopolizaban las labores extractivas, las labores de transporte, etcétera, etcétera. Particularmente yo tuve acceso a un documento que es el que envía la administración del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia,
administración inglesa en ese tiempo hacia el Foreign Office, que es, digamos, el departamento de extranjería que tiene el gobierno británico. En esa carta, que es bastante extensa, el administrador del ferrocarril, llamado Harry Butcher, digamos que detalla un cierto nivel los acontecimientos, por una parte, que llevaron hacia el movimiento de huelga que explotó y después explotó en una huelga general, terminó en la masacre y después en una serie de disturbios que ocurrieron en los días posteriores. Eso es algo importante de anotar y retener como un aspecto bien singular de este movimiento que ocurrió en Antofagasta. Si ponemos como ejemplo el de Iquique, que es el más conocido, digamos, de estos movimientos que terminan en una masacre, en Iquique llama la atención siempre el hecho de que la clase obrera, pampina, organizada, fue bastante pasiva. En el caso de Antofagasta no. En Antofagasta casi siempre, bueno, en este contexto fueron bastante reacciones directas, descarrilar ferrocarriles, incendiar gente, hubo hasta un muerto que corrió por cuenta de la gente que se levantó en venganza por la matanza. ¿Ya? Entonces, todos esos acontecimientos, el administrador del ferrocarril los detalla con cierto grado, digamos, de veracidad, en el sentido de que él fue un observador directo de lo que ocurrió. Pero un aspecto importante de este documento a mí me parece que tiene que ver con los reclamos que hace el administrador del ferrocarril hacia el gobierno de Chile de ese tiempo, digamos, a las policías, a el despotrica, digamos, de cómo fue muy débil la resistencia que pusieron las fuerzas armadas del gobierno chileno para que no ocurrieran esta serie de levantamientos. Entonces, adentrando un poco en por qué el administrador del ferrocarril hizo ese reclamo, o sea, cuál era la lógica que imperaba en ese momento en este país para que una empresa extranjera pudiera reclamarle al gobierno la defensa de sus propiedades. ¿Se entiende? Entonces, también un hecho destacable es que la burguesía antofagastina, digamos, la gente como el ferrocarril, bueno, casas comerciales, se agruparon en ese momento, cuando estalló la huelga general, para defender las propiedades que ellos tenían mediante una guardia civil, autorizado con la tenencia de armas que eso implicaba por el mismo gobierno de la época. Entonces, vemos que imperaba una lógica, desde mi punto de vista, de una especie de guerra casi desatada. Es decir, el movimiento obrero en ese tiempo era el enemigo que tenía el Estado chileno y al cual valía la pena, digamos, armarse contra él, eran vistos como los peligrosos, los seres peligrosos. Entonces, más o menos eso era lo que yo quería destacar en la presentación, son pocos minutos y, como les comentaba, no ahondar mucho en los detalles, eso lo podemos tratar después. Otra parte de lo que quería yo comentar sobre la masacre es un poco lo que yo trabajé en este libro, que es el que se hizo en conmemoración de los 100 años de la matanza de Santa María de Iquique. Ese es otro aspecto importante de la masacre que ocurrió en Antofagasta. Poco se sabe de las consecuencias que trajo la masacre de Antofagasta para el movimiento obrero en general y específicamente para el movimiento obrero ligado a las faenas salitreras. Entonces, yo comenté hace unos minutos que un hecho siempre destacable de la huelga y masacre que ocurrió en Iquique era la pasividad que tenían los gremios organizados para enfrentar toda esta guerra desatada que tenía el Estado y el capital extranjero hacia ellos. Y entonces la pregunta, casi siempre el cuestionamiento ante ese comportamiento, Sergio Grez, Julio Pinto, por ejemplo, gente que se ha dedicado a este tema, casi siempre dicen que tiene que ver con el momento de transición del movimiento obrero desde esa lógica más barbárica, menos orgánica, hacia una lógica ya más de sindicato, más vinculada al comportamiento político más racional. Pues bien, yo digo, el comportamiento o parte del comportamiento que tuvieron los gremios organizados que se levantaron en Iquique y Tarapacá, específicamente en la Pampa tarapaqueña,
tiene que ver con la lección aprendida, un poco, con las huellas que dejó también la masacre de Antofagasta. Los gremios, digamos, mutualistas, obreros de Iquique, Antofagasta y su pampa salitera, mantenían contacto fluido. No era un mundo escindido. La pampa salitera en general era un mundo bastante, digamos, de migración. Los obreros se movían de una oficina a otra, entre la ciudad y la pampa. Había contactos estrechos. Entonces, las lecciones que dejó la masacre de Antofagasta, tanto para aprender que el Estado tenía una guerra desatada contra el movimiento obrero, y también para entender que el comportamiento violento que mostraron también llevaba a usar más los niveles de violencia. Entonces, yo creo que el aprendizaje, y lo expresan documentos que yo revisé, tiene que ver en ese sentido, con la trayectoria específica que vivió el movimiento obrero salitero, más que con ese tránsito, digamos, desde lo barbárico hacia lo racional. Eso era básicamente la tesis que yo he ido manejando sobre lo que implicó la masacre de Antofagasta. Y también destacar un tercer hecho que me parece de fundamental importancia, el hecho de la memoria. A mí siempre es algo que me ha intrigado. Yo estudié historia en un comienzo y me he dedicado siempre al tema, digamos, de cuestionarme de por qué el rescate de estos eventos también que nos llevan a estos luctuosos. O sea, son hechos terribles. Imagínense, hay testimonios que narran el baño de sangre que implicó la masacre acá en la Plaza Colón, los cadáveres que eran arrastrados sin identificarlos, a fosas comunes. Estamos hablando de un hecho muy nefasto, un hecho que no, una lección, digamos, que no debemos olvidar nunca. Y en esa misma línea también destacar el hecho de que el rescate de la memoria no tiene que ver con un cierto coleccionismo. No quiero acá ofender a la lógica del museo. De hecho, el museo debe ser un ente activo, pero no coleccionista, sino destacar el hecho de que la memoria tiene que servirnos para la agencia, para comprender los hechos actuales. Retomando lo que he dicho anteriormente, sobre todo al comienzo, también miremos lo que es Antofagasta actualmente. Esto de que el capital extranjero exija y sea el que mande en el fondo y en el que ordene el panorama, es algo, digamos, una historia de larga continuidad, si uno lo ve de alguna manera. Las mineras son las que ponen las reglas del juego actualmente, en muchas de las cosas se ve el daño ambiental que dejan, y esa lógica es una lógica que ha imperado en este país y que poco hemos logrado rescatar de esta misma lección histórica que nos ofrendan los obreros. Digo eso porque, rescatando lo que dice Sergio González en Iquique, para mí esta masacre, luctuosa todo, también es una afrenta, una lección de vida, una lección histórica que nos hicieron también la gente que hace un poco más de 100 años logró organizarse, logró levantarse y logró rebatir de tú a tú las condiciones más justas, laborales, ambientales, de vida en general. Entonces, rescatar finalmente el hecho de que la memoria, el hecho de que nos reunamos un día como hoy, no lo guardemos, no lo atesoremos como un dato histórico más, sino que aprendamos de las lecciones también que nos legaron nuestros ancestros, que fueron bastante más activos que nosotros hoy en día. Restan 3 minutos. Bueno, igual voy a cerrar, era básicamente lo que tenía que destacar, cerrando básicamente decir el papel que ha cumplido el capital extranjero en armar los movimientos, en potenciar los movimientos. Muchos de los movimientos también se levantaron contra la terquedad que tuvieron en su momento las clases patronales. Lo que pedían los obreros que se levantaron en Antofagasta hace un poco más de 100 años era media hora más para almorzar, nada más. Entonces, vemos también el nivel de terquedad al que
se oponían, que oponían también las clases patronales. Decir también la lección histórica que esta masacre, como decía Héctor, muy poco conocida, sí que fue conocida para el movimiento obrero de la época, sí que sabían, sí que tomaron en cuenta la lección que dejaron, y también rescatar el hecho de que hoy en día nos juntemos a reflexionar es también para aprender de esas lecciones y que podamos entender mejor el ambiente en el que nos desenvolvemos. Así que eso. Continuando con las ponencias, dejo con ustedes a Juan Herrera Veas, con la exposición Masacres, Obreras, Oligarquía y Estado, las evidencias y responsabilidad del poder, Antofagasta, 6 de febrero de 1960. Para pasar la presentación. Buenas tardes. Esta recopilación documental está en su fase inicial y obedece al vacío histórico que hay, digamos, en relación al hecho, como lo dijo el compañero acá. No sé si se escucha bien con esta línea, ¿sí? El hecho es que está ahí abajo. Acá está. El hecho es que nosotros tenemos cuando comencé a trabajar con esta información, lo primero fue pesquisar documentos, porque me llamaba la atención que no existían, salvo la información de crónicas y de los diarios obreros, no había mayor información registrada, y algunas obras de autodidacta, como los últimos pampinos, los guerreros pampinos. Entonces, encontré en el Archivo Nacional haciendo la historia del Instituto Superior de Comercio, está en desarrollo. Ahí van ustedes leyendo algunos documentos que son unos telegramas, pero que esto es para bajar. Ahí sí. Bueno, lo concreto es que encontré en 1923, y ahí voy a tomar el tema, la detención de 5 comunistas de María Elena, y documentos reservados del intendente donde le decía a Carabineros, al comandante, mándelos, envíelos al sur, esa era la condición. Y dije, qué curioso, estos documentos están clasificados como reservados. Y en esa condición de documentos reservados dije yo, ok, esta va a ser mi pista para buscar los documentos de la matanza de la Plaza Colón, que fue, curiosamente, en el Colegio San Luis cuando alguien nos contó, como alumnos, hace casi 30 años, 27 años para atrás, 25 años para atrás, que había sucedido esto en Antofagasta. Entonces, yo quiero que ustedes vayan recorriendo conmigo algunos de estos documentos. Acá hay un telegrama que se envía, ¿no es cierto? En el cual, si me prestas mi láser, por favor, Héctor. Ahí está al lado del... Ahí está el láser, parece un lápiz. No, ese no. Eso mismo. Acá están los autores. El crucero blanco. Están los 105 marineros que bajan de ahí. Si pudiera salir ahí está. Ahí la tropa bajó. La tropa del crucero blanco estuvo en lo que es la calle San Martín, y estuvieron los trabajadores en huelga bajo fuego cruzado, porque la oligarquía local, la oligarquía mercantil local de nuestra ciudad, como había dicho nuestro colega, se había agrupado, reunido ante el enemigo. Ya les habían repartido fusiles Mauser a cada uno de ellos. Dicen que les entregaron una carga de 5 municiones a cada uno, era una veintena de jóvenes. Sería importante poder reconstruir en la historia quiénes fueron todos esos jóvenes y quiénes estuvieron allí, porque son parte de esa historia oculta.
¿Y por qué digo oculta? Porque en ese divagar en el archivo en Santiago, tanto en el archivo nacional como en el archivo siglo XX, cuando uno va a los documentos de intendencia para buscar las informaciones del intendente sobre este hecho, y ya va a cumplir 110 años, no hay nada. No hay nada. 1906 desapareció, no existe. No está. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a estos documentos? Hay un fondo que es el de la compañía Salitres de Antofagasta, que junto con el ferrocarril son los dos actores, son los dos protagonistas, los nefastos protagonistas. Y ahí hay dos señores que no hay que olvidar los nombres de la historia, porque si tuviéramos que hacer juicios, aquí hay dos que tendrían uno. Pablo Mancelli, que era el administrador de la compañía de Salitres de Antofagasta, y Santiago Borjammer, el gerente general de la compañía de Salitres de Antofagasta. Y vamos a ir descubriendo más adelante qué es lo que pasa. No sé si leyeron ahí, dice desembarco 109 con ametralladora. Tenemos con ametralladora, tenemos 105 hombres, ubiquémonos en el espacio. Porque la crónica dice que hay 15, 12 muertos. Ellos dicen una veintena de muertos y posiblemente 20 más. Hablan de 40. En el Parlamento, en el documento que trabajó el colega acá, Héctor, compañero, él habla de una conversación, de un documento del Parlamento donde se cita 58 muertos. Hay fuentes obreras que hablan de centenares, de un par de centenares, un centenar y más de muertos. Ellos, como les digo yo, los bandidos, reconocen 40 muertos y 4 más que se dan en la noche del 6 para el día 7. Curiosamente la masacre comienza en, si pudiéramos pasarlo, comienza un cuarto para las 7 de la tarde. ¿Quiénes estaban? Bueno, aquí les marqué la palabra comité, porque hay un comité que llevó a la huelga, así como esos grupos que comienzan a trabajar para mediar. Hay un comité mediador. En ese comité mediador estuvo Luis Emilio Recabarren. En ese comité se dice que participó también uno de los dirigentes anarquistas que había. Debemos destacar que en las fuentes se reconoce, en los fuentes documentales y en los trabajos citados ya por el colega de Sergio Greza, se habla de llegada de anarquistas a Antofagasta, precisamente a Tocopilla, el año 1905, en el mes de octubre. Y ellos habrían influido sobre estos grupos huelguistas acá. En adelante los van a llamar. Este comité no llegó a resultados. ¿Cuál era el objetivo? Media hora de almuerzo. Media hora de almuerzo. Bueno, declara, ¿no es cierto?, el poder que la tropa de línea era insuficiente y que el crucero Yolanco ya estaba acá. Estos documentos son los originales de los telegramas que envió el señor Mancelli, administrador de la compañía. Ahí. Bueno, ahí está. Huelguistas obligaron a suspender los trabajos en los muelles y impidieron el... ¿Qué dice ahí? El correo a clase el correo de los vehículos, de toda clase de vehículos, insolentados con los discursos anarquistas, ¿no es cierto?, incendiarios, perdón, y anarquistas, de algunos oradores anarquistas. Los huelguistas atacaron con revólver la tropa que estaba frente a la intendencia, siendo... Ok, detengámonos ahí un poco, por favor. Este es el discurso que establece el Estado, y este es el discurso que establece, digamos, esta oligarquía en defensa de ellos. Supuestamente, y está visto en otro informe que tiene este señor Mancelli, dice que se salió un tiro. Tenían los huelguistas, ¿será un millar? ¿Habrá habido en la plaza? ¿1 millar de personas? ¿500 personas? ¿400? Piensen que estaban los de la Marinería puestos ahí, los 105. Estaban en la esquina los del Club de la Unión, una veintena, con fusiles. ¿Se les habrá escapado un tiro a los obreros? ¿Por casualidad? Es probable.
pero la respuesta de los tiros fue avasalladora. Aquí se habla de la continuidad de la huelga, ¿no es cierto? Por inclinación los huelguistas, ¿no es cierto? Ahora se han agregado los lancheros a la huelga, vamos viendo el desarrollo. Acá se habla, ayer obreros del ferrocarril aceptaron arreglo, concediéndoseles media hora más para el almuerzo. Esto fue el día 5, más para el almuerzo, sin el lunch, lo que yo también acepté. Anoche anarquistas promovieron reunión induciéndonos no aceptar y declararse en huelga efectuada esta mañana, obligando a nuestros trabajadores a seguirlos, paralizando trabajos, maestranza, elaboración de embarque, de salitre y descarga. ¿Cuál era el problema ahí? El problema era la media hora. ¿Cuál era el problema? Ahí estaba desmintiendo la media hora. La media hora la aceptaron, pero después le quitaron el lunch de la tarde. Se aceptaron, le doy la media, pero le quito lo de la tarde, que la tarde no podéis papear. Porque para entender cuántas horas de trabajo eran, no había horario de trabajo, ustedes no tenían horario de trabajo. El horario de trabajo es una cosa que se legisla mucho después, no está allí. pero horas al día. 10, 12, era de sol a sol. Y como ferrocarril en inglés, a las 5 de la tarde separado para el otro. Ahí separado por el otro. Gracias. Mira, paralizando los trabajos, pedían la protección de la tropa. Y aquí comienza el informe que se envía el día 7. Ahí está, Compañía de Salitres de Antofagasta. Envían el reporte de lo que se está enviando y todo, y se establece el tema de la huelga. Ahí va, dice, obreros generales representados por un comité, ¿no es cierto?, exigen media hora más de almuerzo. Y comienzan a narrar. El ferrocarril se le pone un principio y ahí cuentan. Ayer, febrero 6, obreros del ferrocarril aceptaron arreglo, condicionándonos a media hora más del almuerzo sin lunch. Ahí está. Bueno, ahí está la versión del tiro del revólver sobre la tropa, lo que gatilló la balacera que se armó con fusiles y con ametralladoras. Lo interesante es que acá, por ejemplo, hay una parte del fragmento de uno de estos documentos que están acá, donde habla de las represalias y el carácter no pasivo que tuvieron los trabajadores acá. Porque en represalia, el día de la matanza, en la noche, van y queman la cuadra que está entre lo que actualmente es calle Mata, entre Mata Conde, Prat y la otra. Queman esa cuadra. Queman esa cuadra y está. Y allí hay 4 muertos. Hay 4 muertos más. No obstante, el centro fue ordenado por los militares, por el regimiento de carabineros y por la marinería de tropas. Fue una suerte de estado de sitio. Fue militarmente tomada la plaza de Antofagasta. No así, no obstante ello, y habiendo 28 efectivos militares ahí, estos viejos llevan esa cuadra y se enfrentan al poder. En fin, esto está documentado acá. ¿Por qué lo destaco? Porque finalmente tenemos, además de las crónicas, además de los trabajos hechos, acá hay una beta. Y sería importante poder acceder después a la información que pudiera estar en el ferrocarril, porque la de la Compañía de Salitres de Antofagasta ya está acá, ya está presente. Acá hay por lo menos 50 documentos de esto. Quiero avanzar. Después, no contentos con el crucero blanco, querían las fuerzas del crucero Chacabuco. Llegará mañana temprano. Este será un buen refuerzo. Faltaba aquí. Y ahí está este bandido, Pablo Mancelli. Bueno, aquí estamos hablando del día 11 y se parece que la huelga toca a su término. Hoy han vuelto algunos obreros
la compañía ha aceptado el arreglo, la compañía sí no da imposible fijar contribución de Caracoles, ahí estaban los que mandaban otros informes. Ahí está lo que les comentaba hace un rato acá. Huelguistas que incendiaron la esquina Angamos y Prat. Tal vez se extienda más hasta Conde. El incendio se redujo a una tercera parte de la manzana debido a el auxilio de bomberos que fueron protegidos por la tropa para dispersar a los saqueadores. Los soldados tuvieron que hacer fuego matando 3 o 4. Perfecto. Sí, perdón. Disculpe, Dígame. quemaron la cuadra completa. No alcanzó a quemarse completa, desafortunadamente. Ya, ok. Bueno, para terminar, aquí están los refuerzos. Acá se estableció el modus operandi bajo el cual actuó el Estado en Santa María. Aquí se hizo el ensayo de cómo se actuó en la matanza de la Escuela Santa María y el rol que jugó el Estado. Cómo lo hizo, cómo negó y cómo ocultó la información. Ahí se están dotando. Y aquí, aquí no están las felicitaciones, pero quiero mostrarles las felicitaciones para terminar. Aquí está el ministro Cuchara, ministro del Interior. Felicita al intendente Daniel Santelices. Lo felicita. Le dice, guardia del orden, merece felicitaciones del gobierno. Felicitaciones. Los van a felicitar por la matanza de Cuba. Y esto no está documentado mayormente. Y esto ni siquiera tiene una chapita puesta en la plaza. Y lo otro, que se pasaron por alto, que nunca lo han dicho, que de los hombres adultos, el 80% que estaba ahí, que murió, eran veteranos de la Guerra del Pacífico. Y que al militar que estaba adelante le informaron, le dijeron, hay camaradas suyos, los que son veteranos de guerra. No me importa, dijo, son anarquistas que están en huelga y hay que matarlos. La condición de guerra que se haya establecido. Eso es. Y terminando con las palabras del colega, la verdad, la memoria hay que levantarla. Y nosotros no podemos ser un pueblo sin memoria. Sin memoria. Esa es nuestra misión. Eso es. Muchas gracias. De saber los integrantes una cita que no la leí sobre las mancomunales. Es muy bonita. Ahora voy a presentar mi ponencia y les suelto esto que se llama Administración Política Social en la Huelga General de 1906. Es un enfoque quizás visto desde otra perspectiva, en el sentido de que tiene que ver con el contexto político partidista, del poder, cómo se mueve en este contexto, en estas fechas, enero, febrero, los políticos, los actores políticos, la clase política. Creo que en realidad es fundamental para entender este proceso y este episodio es verlo en el contexto. Todos los episodios, todos los hechos, todos los sucesos que ocurren en la historia tienen por qué, tienen un correlato. Las cosas no suceden porque en realidad son por generaciones espontáneas. Y más aún en hechos que son sociales, que tienen que ver con la construcción de grupos sociales, y más aún cuando una huelga tiene que ver con una acción política, con una acción social, que implica que están actores interactuando y negociando. En ese aspecto creo que con los que estamos acá, con Javier, nos une precisamente que hace 10 años en realidad ya estábamos en eso. Yo en 2005 publiqué un libro poco conocido porque lo hice yo a pulso, no participé de ningún fondo, porque nadie me dio fondos para hacerlo en esa época. Y ya va a cumplir 10 años. Y ese libro precisamente tiene que ver con la historia política de Antofagasta. Se llama La historia de la Comuna Autónoma de Antofagasta, la historia del poder local.
y habla desde la historia de política de los partidos hasta 1925. Y acá hay un extenso narración y un acápite especial para la matanza de la Plaza Colón. Este escrito hace ya desde 10 años. Por lo tanto, yo te dice lo mismo que está descubriendo hoy día Juan Herrera, y lo señalo ahí, en cierta manera estos telegramas, y con Javier, cuando estaba haciendo su tesis también, los conocimos ahí, y el mérito de Javier es que él y una agrupación de los estudiantes, cuando estaban estudiando en la Universidad de Chile, celebraron el centenario de la matanza. Entonces un reconocimiento también para él, porque hace mucho tiempo que estaba generando identidad, generando patrimonio y memoria. En ese aspecto, él nos conocimos porque efectivamente yo había escrito sobre él. Pero no soy el primero, hay muchos otros que lo han hecho. Y hay también un trabajo en el año 72 que se llama Es un radioteatro, que hizo el escritor Durán Díaz, que ya en esa época también es una fuente documental interesante porque es narrativa, nos permite cómo él de otra manera se imaginó cómo fue este proceso. Y así otros. Hay una edición Finantú, en fin, hay otros textos que nos van contando este episodio trágico. Pero hay muchos de mitos y hay muchos también de cosas que no se saben y que precisamente la historiografía tiene esa virtud de buscar que las cosas sean reales, que sean documentos que se puedan verificar. Y en ese aspecto, yo, mirando la historia del poder, las elecciones, me encuentro que precisamente ahí fue un periodo de elecciones parlamentarias y municipales. Y estaba mucho en juego. Todos los partidos tenían algo que ganar y todos los candidatos en ese verano, como yo denomino, un verano caliente, porque estaban desatados en la propaganda electoral, porque por primera vez el Partido Demócrata, que era el partido de los trabajadores, el partido, como podríamos decir hoy día, la izquierda, el partido más a la izquierda, el que representaba a las clases trabajadoras, tenía un candidato potente y tenía un candidato que efectivamente podía llegar a ser representante por esta región, que era una región eminentemente obrera y moderna, que era Luis Emilio Recabar. Y por eso Luis Emilio Recabar llega muy temprano en noviembre y hace un trabajo de hormiga y logra aumentar el padrón electoral de los militantes demócratas extraordinariamente de 300 a 800 hijos. Hoy día el sistema es un electorado que tiene una planilla, ¿cierto? Hay un padrón. En esa época eran los partidos que de alguna manera tenían que inscribir y asegurarse una cierta cantidad de votos, porque sabían más o menos cuál era, como era un sistema de cifras repartidoras, es muy complejo explicarlo ahora, pero era un sistema de los 9, si había 9 postulantes, tú tenías 9 votos. Y tú los podías distribuir esos 9 votos como quisieras. Podrías darle los 9 votos a un candidato o repartirlo entre sí. Por lo tanto, había una cierta cantidad de posibilidades de que salieran muchos candidatos de distintas posiciones políticas. En ese aspecto, ¿qué pasa? Que si yo sé que un padrón está en ese momento, el padrón general de inscritos en Antofagasta era 5.000 ciudadanos inscritos, y yo saco, por eso en los diarios de la época se hacían, los partidos llamaban, y por eso había el cohecho, porque necesitaban que se inscribiera, porque sabían que calculando, ya si son 5.000, ¿cuánto necesito para tener al menos uno seguro? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Recabar hizo ese trabajo porque sabía de una otra manera que iba a tener que jugarse mucho si quería que esa candidatura tener más o menos 800 para tener una aproximación para hacer eso. Ahora, además se produce en ese periodo que por primera vez en la alcaldía de Antofagasta llega como alcalde un demócrata representante de la clase trabajadora, que es Ismael Soto Pérez, un carpintero, un presidente del club de la Gran Unión Marítima, que está asociado con todo lo que trabaja con la ELIT,
obrera del momento, una élite ilustrada, que en cierta forma va a representar ahora en el municipio al poder local. Es decir, en ese momento está sucediendo la huelga general, quien está liderando la comuna es un hombre de las filas de los trabajadores. Y por otro lado, ¿qué pasa? Que lo que también hace especial este fenómeno político partidista en Antofagasta, con todo lo que yo estoy ya dando a conocer, la intendencia estaba cerca, no teníamos intendente. El intendente viene a tomar posesión del cargo el día 30 de enero. El día 30 de enero y en realidad en la práctica comenzó en febrero. ¿Y quién lo reemplazó? Un sustituto, un interino que era el Pablo Mancelli. Pablo Mancelli, tanto como Daniel Santelice, eran del partido almacenista o liberales democráticos que habían obtenido el poder desde 1897 y eran la hegemonía política en Antofagasta. Pero en las elecciones de 1902 pasó que por primera vez la alianza que mantenía en el poder a los liberales, que era una unión entre liberales y radicales, se quiebra y en las elecciones obtienen gran votación los demócratas de 1902. Y ahí es electo Ismael Soto Pérez, que queda como segundo alcalde. Y el 29 de enero de 1906 se descabeza el alcalde, que era el alcalde Zavala, Arturo Zavala, era un liberal democrático. Entonces, hay una estrategia que se viene hundiendo desde 1902 por parte de la clase política, de los radicales y de los demócratas, por sacar la hegemonía liberal democrática o almacenista de la municipalidad. Entonces, tenemos que al interior, junto con la vuelta, hay una animosidad, un estado de crispación en que todos de una otra manera se están jugando sus votos y generando una posición respecto a los obreros. Ahora, fue muy inteligente desde este punto de vista generar esta acción, porque los políticos iban de una otra manera en campaña política, tanto los liberales como los demócratas tuvieron que por primera vez se dieron cuenta de las necesidades obreras y empezaron a tener un discurso para poder elegir y ser elegidos. Entonces, resumiendo, estamos en una situación muy compleja en lo político y en lo social. Tenemos un movimiento político, sindical, que está en una posición como nunca posicionado, con dirigentes que ya ven una mancomunidad, una gran asociación de gremios que los respalda. Ya hay poder trabajador. Y por el otro lado tenemos a los políticos en una campaña desatada por lograr y descabezar la hegemonía de la oposición. Entonces, viene en este contexto, cuando hablamos de Mancelli, que era el intendente interino, vemos cómo se juega también, siendo que era camarada con Arturo Zavala, lo deja caer y le da posibilidades a Soto Pérez en asumir como alcalde. Por último, esto también tiene que ver, me circunscrito solo a la parte político-partidista, pero en algún momento la Guardia Blanca o la Guardia de Orden, porque acá siempre aquellos que hemos investigado este asunto, siempre se ha dado que, en cierta forma, el Club de la Unión, o los miembros o los socios de este gran club que era como el representante de los ricos de la ciudad, de las clases medias acomodadas, del empresariado, de los emprendedores, tuvo algo que ver con esta organización de la Guardia de Orden y de Seguridad. Efectivamente, tuve la suerte de hacer una investigación con el historial recabado, hacer la historia del Club de la Orden, y tuve acceso a los libros de actas del club. Y siempre, y me incorporé en ese equipo para poder hacer esa investigación con la mente y con la intención de ver si había algún documento ahí que indicara
que efectivamente había algo que hiciera cómplice o que efectivamente ellos había un acuerdo de establecer esta organización paramilitar. Lamentablemente ustedes saben que el Club de la Unión se funda en principio en 1904, después se va a refundar en 1906, pero tuvo un incendio en 1905, ¿se recuerdan? Bueno, en 1906 hubo un incendio cuando en noviembre se quemó toda esa esquina donde se quemó el segundo templo italiano. Y el club estaba al lado de lo que hoy día es, donde está la catedral, hoy día el centro italiano, eso, la zona de Pavo, ahí estaba el edificio del Club de la Unión, por eso quedaron ahí, por eso las tropas iban al club, o los paramilitares que estaban, se acercaron a las puertas del club. Pero ahora, ¿dónde voy? Efectivamente no encontré ningún indicio, no, los primeros libros se quemaron porque ellos estaban ahí. Y como se quemó toda esa cuadra, se quemaron algunos documentos. Pero sí me encontré casualmente, y esto lo comparto todo el día con ustedes, con algo que me dio una posibilidad de interpretar por qué la generación de esa época en cierta manera siempre quedó ese halo, esa suspicacia del que estuvo implicado el Club de la Unión. ¿Y por qué estuvo implicado el Club de la Unión? Porque la directiva, miren, cuando el club de accionistas, ellos siempre elegían anualmente su directiva en enero de cada año. Y la directiva de este año, la votación de los socios, el 30 de enero, eligieron una nueva directiva. ¿Quién estaba como presidente? Valdés Cuevas, que fue senador, era un político de la alta burguesía, se había hecho empresario industrial en Iquique, y él es uno de los que funda el Club de la Unión acá en Antofagasta. Pero dentro de los directores está Milton Hawkins. Para los que lo han escuchado, ustedes no lo relacionan, es el administrador de la compañía de ferrocarril Antofagasta. Él está como director, aparece ese día 30 de enero asumiendo un cargo de trabajo. Y cuando uno investiga la bibliografía, se da cuenta que todos dicen que esta guardia fue organizada por los comerciantes y los extranjeros, españoles, ingleses, chilenos, peruanos, bolivianos, y bolivianos que habían nacido en Cobija, pero que eran chilenos. Entonces, creo que por ahí, como Hawkins, y quizás interpretando, no hay, vuelvo a decir, es una interpretación, quizás al interior del club, él gestionó o hizo ver esta inseguridad que se generó, porque si ustedes ven cuántos efectivos hubo ese día en la plaza, son de 200 efectivos, no hay más. Se dice que ese día se reunieron 3.000 en la plaza Puyol. Entonces, las fuerzas de orden militar y seguridad estaban totalmente superadas. No he sacado el cálculo cuántos soldados hay por persona. Es decir, estaba efectivamente totalmente superado la cantidad de civiles por uniformados en puestos claves. Entonces, por eso el malestar y la inseguridad de estos particulares de perder sus bienes y también estaban en riesgo sus vidas. Entonces, ellos crean esto e insisten al intendente que les provea de armas. Ahora, también ustedes pueden decir, ¿por qué estos señoritos, estos señores del Club de la Unión pueden darle armas y pueden funcionar? Era costumbre de la época los clubes de tiro al blanco, era una costumbre de los señores, de estos jóvenes de clase media acomodadas participar. Además, ya estaba el servicio militar obligatorio de 1900 y por otro lado también los bomberos en algún momento también utilizaban armas. Ahora, justo para terminar esta exposición y estas ideas, también creo yo que hay responsabilidad en esta conclusión de hechos, tanto de las fuerzas de los trabajadores, también las maniobras, la manipulación y el clima político de elecciones que hubo en ese momento.
fue muy, quizás, no digo que es el único, pero es uno más que agrega a un conjunto de cosas que hace que eso sea una caldera que está hirviendo. Todos de una otra manera está ese verano, si nos fuéramos ese verano, están los diarios hablando de uno y otro. Ahora, para terminar, el que lideró la Guardia Blanca es un abogado liberal democrático. Un personaje en realidad es súper anecdótico, porque es de esos personajes oscuros, de esos abogadillos que son siniestros. Y en realidad, él, adivinen que, como comandante de la Guardia Blanca, era el abogado de la compañía de la compañía del ferrocarril Antofagasta Bolívar, de la compañía de Blanca. Entonces ahí está la triangulación. Hawkins, en el directorio del Club de la Unión, este abogado, que voy a buscar mi apunte, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero lo tengo acá. No, es el coronel del regimiento general. Este abogado y los actores políticos que juegan en torno a aquella situación de buscar intereses evidentemente electorales y políticos. El nombre de este ciudadano, lo digo aquí, es, bueno, ustedes preguntarán, ¿quién ganó la elección de marzo de 1906? ¿Quién ganó las elecciones al final, después de la matanza, que fue el 6 de febrero? La elecciones hubo el día 4 de marzo, hubo elecciones. Ganó Luis Emilio Recabarren y Primitivo Líbano, un abogado del Partido Liberal Democrático. Entonces ahí uno se da cuenta, de cierta manera, tanto las posiciones demócratas como las posiciones de los que tenían el poder, obtuvieron réditos. Eso sería mi pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Camilo. Desde hace algún tiempo investigo un poco la historia del movimiento obrero en el Norte Grande, principalmente en Antofagasta, con atención en un sujeto particular. Este sujeto particular ha sido bastante vilipendiado por la historiografía tradicional, también por la llamada historia social de la gente marxista, y me refiero al sujeto político del anarquismo. Antes de entrar al tema que nos convoca, que es la influencia del anarquismo en la mancomunal y en la huelga de febrero de 1906, voy a hacer algunas aclaraciones respecto a qué es el anarquismo con la intención de desmitificarlo un poco. Como le explicó don Héctor hace algún momento, el contexto social era alto, tanto políticamente como económicamente. A mi parecer no podemos hablar a esta fecha de un proletariado netamente industrial, sino que existe una forma hay una transición en las formas de cómo se genera la producción. Es decir, se están industrializando los trabajos, esto está generando un nuevo obrero que se está reconociendo con una identidad y clase, pero aún conserva mucho de las formas económicas tradicionales. Este periodo, que muchos historiadores han nombrado como la cuestión social, se caracteriza porque el trabajo básicamente no está normado, se desarrollan
en condiciones de explotación. Los obreros a su vez enfrentan otra explotación que no es la explotación económica, que es un tema que muchas veces los historiadores o gente que ha estudiado no ha puesto mayor atención, y que es el tema de las condiciones en que vivían. Esto tiene que ver con toda su condición cotidiana de explotados, de oprimidos, en el conventillo, enfrentando a los flagelos de la miseria, recurriendo al alcoholismo, con altos niveles de prostitución. Entonces el panorama que enfrentaba el obrero es bastante opaco. Entonces generar formas de organización en este contexto fue bastante difícil. Es un proceso largo que no estuvo ajeno de ruptura entre el propio movimiento. No se pudo, para el caso antofagastino, fraguar una organización fuerte que sea capaz de levantar los intereses de todos los trabajadores. En este contexto, llamado la cuestión social, de condiciones paupérrimas, como señalamos, surge el movimiento obrero. Primeramente surge con forma bastante incipiente, primigenia, forma de organización espontánea. Se habla de motines peonales, algunos historiadores. No tienen una conducción política clara, no hay un trasfondo, no hay una estrategia. Con el paso del tiempo, estas formas, que en un principio se llamaron mutuales porque eran básicamente de apoyo económico entre los trabajadores, es decir, en caso de que uno muriera, tenía una cuota mortuoria asegurada, en caso de enfermedad también. En estas mutuales, sin embargo, se reunían tanto capataces como obreros. Entonces no se reconocían en una identidad de clase ni tampoco tenían un fin netamente combativo, como ya lo van a hacer otras formas que podríamos denominar protosindicales porque son el antecesor del sindicalismo moderno. En este proceso de transición o decantación ideológica, podemos llamar, influye fuertemente el arribo de ideas sociales de emancipación. Me refiero principalmente al socialismo y al anarquismo. Al hablar de arribo es necesario matizar, porque si bien estas ideas ingresan principalmente a través de extranjeros, inmigrantes, que hacen todo el cruce desde España, desde Italia, países que ya estaban en un contexto industrial, llegan por el Río de la Plata, Uruguay, Argentina, y algunos logran llegar a Chile. No en la misma fuerza que en Argentina. Ya a 1880, 1890 hay núcleos potentes de socialismo y de socialismo libertario, con periódicos que son publicados en ambos idiomas, en italiano y en español. Sin embargo, algunos logran llegar a Chile y para el caso particular del anarquismo, el primer periódico está datado en 1890, que es el periódico Los Oprimidos, en la ciudad de Valparaíso. El Oprimido fue animado por grupos extranjeros de los que mayormente se desconoce. Sin embargo, los libertarios criollos experimentaron un proceso de decantación ideológica que podríamos llamar así. Ellos pasaron desde una especie de liberalismo popular, planteamiento que fueron radicalizando a través de sus propias recepciones. Es decir, cuando se dieron cuenta de que los métodos legales, los métodos pacíficos que ellos en un principio pregonaban eran constantemente reprimidos, comenzaron a adquirir una mayor, por así decirlo, un mayor sustento político a sus prácticas. En este sustento político se van acercando al anarquismo por la lectura de influyentes sociólogos y teóricos de la época, entre ellos José Ingeniero, un argentino, y las obras que ya comienzan a llegar de Kropotkin, de Proudhon, que les traen esta idea del corporativismo, es decir, los trabajadores se pueden asociar sin necesidad de depender directamente de un trabajo para producir y para distribuir esa producción. Esa idea ya los van poniendo netamente en contradicción, en confrontación con los patrones. El anarquismo y esta idea de redención social se arraigan principalmente en los gremios calificados. Tipógrafos, artesanos, que son gremios que también tuvieron una mayor, por así decirlo, calificación y que también tenían acceso a mayores lecturas. Ya, ¿por qué hablar de anarquismo? Es importante hablar de anarquismo porque es un sujeto que ha sido olvidado tanto por la historiografía tradicional y por la historiografía marxista. La historiografía marxista recurrentemente incurre en la calificación del anarquismo una especie de infantilismo revolucionario, una transición a formas de lucha más sólidas y más organizadas que las ve en el fascismo. Sin embargo, el anarquismo, una vez que lo estudiamos, nos damos cuenta que tiene sus propias dinámicas socioculturales, planteamiento organizativo, tuvo destacados dirigentes obreros, levantó sus propios periódicos y aportó
está Martín Altamirano, existieron grupos libertarios que se pueden constatar desde 1902, más o menos las primeras, por así decirlo, los primeros grupos anarquistas que llegaron a la zona, que son muy débiles, muy incipientes, aún no están constituidos en un grupo formal, y que ya en 1908 encuentran un espacio concreto de acción que va a ser el Centro Instructivo de Obreros Prohibidos, que tiene un periódico que lo anima por un plazo de 10 años, donde se hacían también en su sede veladas literarias, culturales, lanzamientos de folletos, editó poemas revolucionarios y aportó constantemente al debate obrero de la zona. Como les decía, el anarquismo en su cuerpo teórico es bastante heterogéneo. Tiene distintas corrientes, vertientes, entre ellos no está ajena a la polémica, hay muchos bandos, separaciones, pero sí comparte un cuerpo teórico, por así decirlo, que estaría dado por los siguientes principios. Se propone la autonomía de los oprimidos, es decir, la ausencia del Estado y de los capitalistas. Esto principalmente a través de la abolición del Estado y la socialización de la propiedad privada. Es decir, el capital donde ellos mismos trabajan va a ser administrado por los trabajadores. Esta es la idea que los anarquistas han llamado como acción directa. La acción directa no necesariamente tiene ese correlato violento en que destruir cosas, sino que si nosotros tenemos un problema con la educación, no estamos satisfechos con la educación que nos da el Estado, nos hacemos cargo de esa propia educación. La gestionamos por nuestras manos. Entonces, el anarquismo va a dotar al movimiento obrero de una riqueza cultural muy importante. ¿Por qué? Porque en Antofagasta se funda escuela obrera, se funda inclusive una universidad obrera hacia 1920, que es la Universidad de Anatole France. Estos espacios no podemos llamar que son exclusivamente obra de los anarquistas. En estos espacios confluyen con otras tendencias, principalmente con los sectores socialistas más radicales. A pesar de las diferentes rupturas que había entre el sector autónomo y el sector partidario de la vía electoral, se puede decir que los centros obreros, las conferencias, los debates en los periódicos fueron espacios de unión, así también como las campañas. Por ejemplo, muy recurrentes eran las campañas anti-alcoholismo, donde participaban tanto anarquistas, socialistas, e incluso en Iquique participaban algunos sacerdotes. Cuestión totalmente contraria al interés de los obreros. Propone también el anarquismo la autogestión económica, el apoyo mutuo, es decir, combatir las relaciones de competencia a través de la fraternidad, y en ese sentido es muy fuerte el carácter internacionalista que le da el anarquismo al movimiento obrero. El anarquismo no distingue entre la patria chilena y los obreros de la patria peruana o boliviana o cual sea. Se reconocen todos como oprimidos y reconocen en la clase opresora, capitalista y en el Estado su enemigo. Ya bueno, el anarquismo tampoco es lo mismo de anarcosindicalismo. Anarcosindicalismo es la expresión laboral del anarquismo. El anarquismo cuaja y toma forma en el sindicato. La visión del sindicato anarquista es un sindicato sumamente dinámico, con prácticas culturales, con una biblioteca, con la intención de formar constantemente a los obreros. Ahora que un sindicato se declarase anarquista, no quiere decir que todos sus integrantes sean anarquistas. Quiere decir que era la corriente predominante la que estaba siendo más influyente en el desarrollo del sindicato. Ahora metiéndonos de lleno el tema de cómo llega el anarquismo aquí a la zona del Salitre, y en ese sentido me baso en una categoría de la tesis de Javier. Es mucho más pertinente hablar como el sujeto del Salitre a que obrero bambino, porque las relaciones estaban interconectadas, tanto lo que se realizaba en la oficina salitrera como lo que ocurría aquí en los trabajadores portuarios o de ferrocarril. Eso lo demuestra la capacidad de levantar una huelga general que concita la atención de los diferentes jefes. Hacia fines de 1800 ya se están dando centros obreros y periódicos, principalmente en la zona de Tarapacá y Iquique. Tenemos La Voz de Abajo, que lo anima Mario Sentore, un anarquista peruano, poeta y periodista, y que más tarde este mismo grupo va a dar vida al Obrero Libre en la estación de Guara. La particularidad del Obrero Libre es que es el primer periódico en la zona que se plantea abiertamente anarquista, reproduciendo artículos de esta índole. Esto entra en concordancia con el proyecto a nivel nacional del anarquismo. El anarquismo, luego de la huelga de Valparaíso en 1903 y lo de la carne en Santiago en 1905,
adopta una política que es de irradiación, es decir, expandir los postulados a la zona norte y a la zona sur. A la zona sur se van muchos agitadores, principalmente a la zona del carbón, de Lotte y Coronel, y logran probar lo que es la Federación de Trabajadores, uno de los primeros intentos federativos del país. A la zona norte arriba un personaje muy importante como Francisco Pessoa, que muchos lo podemos reconocer por el canto a la Pampa, musicalizado de Cuerpo Quilapayún. Él es un poeta, cigarrero, poeta popular, autodidacta, que llegó a aprender gran cantidad de idiomas y manejar temas sociológicos, antropológicos, y es muy importante en este proceso como de intelectualización obrera. Julio Valiente, que es un tipógrafo, que inclusive fue uno de los fundadores de la Mancomunal de Chañaral, y que también estuvo presente aquí en Antofagasta y en la zona del Cerro. Luis Pardo, que es tipógrafo y trabaja en los ferrocarriles, también estuvo en la huelga de Valparaíso, en la Antofagasta, en Iquique y en otros lados. Este grupo se permanece un tiempo en Estación Dolores, al interior de Iquique, y funda el Centro Luz y Libertad, que edita el periódico La Agitación. Este periódico se caracteriza por ser sumamente radical en su planteamiento, por adoptar formas clandestinas de introducirlo debajo de las puertas en la noche, porque también las oficinas tenían un centinela y que tenían la orden de disparar en caso de que ellos estuvieran haciendo propaganda. Fundan un centro ya obrero, con local y todo en esta estación, editan cancionarios de poesía anarquista y el periódico tiene un gran tiraje de más de 1000 ejemplares. Por lo tanto, el periódico ya no tiene la función de estar solamente ahí, sino que también llega a esta zona. En Antofagasta ya desde 1902 tenemos constancia de que llega el periódico La Luz, un periódico sumamente doctrinario y teórico del anarquismo santiaguino. Este periódico llega a través de Anacleto Solorza, que es dirigente de la Mancomunal de Antofagasta, que figura entre sus erogadores. La Mancomunal de Antofagasta abre en 1904 una biblioteca en la que comienza a recopilar distintos periódicos de las distintas tendencias socialistas, demócratas, anarquistas. Y bueno, en uno de los periódicos, el Marítimo, que es el periódico de la Mancomunal, figura una lista de libros que fueron donados por obreros a la biblioteca. Entre ellos, Miguel Solorza, el hermano de Anacleto, el primer director de la Mancomunal, dona obras de Robot, la conquista del pan, el comercio revolucionario. Y otros libros que eran de Bakunin también. Entonces ya tenemos que en 1904 y 1905 estaba disponible la lectura anarquista aquí en Antofagasta. La labor de los anarquistas, estos anarquistas que comienzan a venir desde Santiago hacia el norte, también llegan aquí a Antofagasta en octubre de 1905, como lo dijo Juan, como lo registra Sergio Gray en su libro, pero llegan también en este proceso de transformación ideológica. Llegan entre ellos Marco Yáñez, Luis Fuentes, Escobar y Carballo, Casimiro Díaz, personajes que podrían decirse que pertenecen a la retaguardia del anarquismo, al anarquismo de 1890. Como señalamos anteriormente, la Mancomunal se funda en 1903, adopta como periódico El Marítimo, periódico que ya existía. De hecho, tiene que hacer esa aclaración en algún momento, que el periódico ya no es solamente de los marítimos, sino que es el periódico de la Mancomunal, que reúne a los distintos medios. El primer directorio está formado por Antonio Cornejo, una personalidad igual bien refractaria, no tenemos idea si fue o no fue anarquista, pero tuvo bastantes problemas en la Gran Unión Marítima. Estaba fundado por Ismael Muñoz, y Ismael Muñoz también oscila en algún momento por el anarquismo para recalar finalmente en el Partido Demócrata, y por Anacleto Solorza, que ya hablamos un poco. Desde 1904 el Marítimo comienza a publicar artículos de propaganda anarquista y empieza a promover la formación de sociedades de resistencia. En 1905 asume Manuel Esteban Aguirre. Manuel Esteban Aguirre es reconocido libertario local. Él se suma al trabajo que viene haciendo Escobar y Carballo y esta gente de Santiago, y él asume como secretario de la Mancomunal y a su vez como redactor del periódico de la Mancomunal, El Marítimo. Ahí ostensiblemente cambia la línea que adopta la Mancomunal. La Mancomunal ahora comienza a propiciar la creación de sociedades de resistencia. Las sociedades de resistencia ya se reconocen por un carácter que es de la clase trabajadora, con un carácter combativo, por un carácter de que promueve la acción directa, encamina la lucha obrera hacia la huelga en general. Entonces, la influencia del anarquista en ese sentido es radicalizar los procesos huelguistas, apostar por la acción directa. Como dije anteriormente, llega Escobar y Carballo, que es uno de los puntales del anarquismo. Algunos historiadores lo han reconocido como uno de los primeros tres anarquistas del país. Llega Romillo Quesada, Clodomiro Maturana, Casimiro Fuentes,
gracias al trabajo de Héctor, lo ha podido encontrar, que estaba todavía aquí en Antofagasta en 1927. Llegan todos estos agitadores y le empiezan a imprimir sus sellos a la mancomunal. Pero un error es que ya para el año 1905 ya pasa a las filas del Partido Democrático. Entonces, cuando él es el dirigente del comité de huelga, no lo hace desde una función anarquista, sino que ya lo hace desde el lado, claro, demócrata y del lado de recabar. Una imagen de la plaza hacia la fecha. Bueno, como se habló, luego de los sucesos del 6 de febrero, la idea anarquista pasa por un proceso de declive. Manuel Esteban Aguirre se va a Santiago, luego lo vemos también en la huelga de Iquique. Y la idea anarquista entra, por así decirlo, en un breve receso, porque después resurgen. Y cada año, cada 6 de febrero, son uno de los primeros en propiciar que se recuerde la fecha en sus periódicos, luego lo incluyen en Luz y Vida durante todas las ediciones de febrero hasta el año 1915. Insiste en el tema, es preciso hacer memoria, es preciso recordar la plaza que está aquí encima arriba del ferrocarril, le ponen el nombre de Plaza 6 de febrero y parte desde ahí una romería que se dirige todos los años al cementerio. Entonces, resumiendo un poco, el anarquismo sí tuvo una presencia que si bien cuantitativamente no es mucha, sí influyó en las dinámicas culturales y en las dinámicas de protesta de los trabajadores. Bueno, esto es una foto del desembarque de las tropas. Esto es al mes siguiente, en realidad, que el 12 de febrero, pero esto ocurre en marzo de 1906, cuando aún estaba latente la posibilidad de que se retomara fuerza el movimiento huelguístico. Se da la orden desde Santiago de embarcar tropas, la foto en Valparaíso, y son tropas que se están dirigiendo aquí a Antofagasta. Como se señaló anteriormente, la visión del Estado, la visión del capital, fue el resguardo de la propiedad privada, es decir, proteger todas estas casas de los comerciantes, proteger el ferrocarril. De hecho, se ponen estratégicamente las fuerzas de orden, tanto la Guardia Civil como el Ejército y la Armada, en defensa no de la gente. O sea, yo creo que ahí se remarca el carácter fratricida del Estado chileno, del Ejército chileno, que ha participado en su historia en más de 20 masacres, a pesar de justificarse que el defensor del pueblo chileno hacia el exterior tiene más masacres a su haber, con sus propios compatriotas. Creo que en una fecha como hoy es importante destacar, tanto recordar más bien el rol de los diferentes actores y poder hacer un diálogo entre estos y poder generar nuevas vías de cómo vamos a generar memoria respecto al tema. Y eso, la memoria no corre necesariamente por las instituciones, sino que tiene que ver con la capacidad de nosotros mismos en organizarnos y poder sacar las conclusiones del pasado para el presente. Para terminar, los dejo con la cita del periódico Luz y Vida, un periódico anarquista de 1908 a 1916 en Antofagasta, y esto lo hice en febrero de 1915, recordando el 6 de febrero y haciendo el símil con Ramón Ramón, el creador de la matanza de la Escuela Santa María. Queda abierto ahora para que ustedes puedan disponer de hacer cualquier consulta, pregunta, comentario. Las sociedades de resistencia, ¿cuál era la maniobra que usaban? ¿Cuáles eran sus funciones dentro del movimiento? Cuando dice, no sé, cuando dice la lucha directa, radicalizar la postura de la lucha armada, o solamente era como incitar a que el obrero siempre fuera más adelante. Por ejemplo, me hace recordar el caso, él dice que en algún momento se hubo un acuerdo, pero en otro momento se quebró y no aceptaron lo que habían ganado. Entonces, ¿es parte de eso mismo? Bueno, el proyecto de la sociedad de resistencia, como dije anteriormente, es una especie de organización protosindical. Surgen por la crítica que se le hace a las mancomunales, de que las mancomunales no tienen un carácter combativo, de que ellas comparten tanto capataces como obreros, principalmente con un criterio económico. La sociedad de resistencia ya se reconoce como un espacio netamente político de lucha y que se
particular por la organización gremial. Es decir, existía, por ejemplo, para la fecha, para 1906, se estaba organizando aquí en Antofagasta la Sociedad de Resistencia de Caldereros y de Ferroviarios, que la dirigía justamente Luis Fuente y Luis González, dos reconocidos anarquistas locales. La forma de lucha que adoptaba la Sociedad de Resistencia era el llamado a la acción directa, es decir, pasar de la huelga parcial del gremio, en caso de que un gremio tuviera un conflicto, a la huelga general, es decir, la solidaridad entre los distintos trabajadores. En este sentido, un conflicto, por ejemplo, de panaderos en Valparaíso, podía tener repercusiones en los marítimos de Antofagasta, dada la fuerte organización que ellos habían logrado cuajar. En ese sentido también, la Sociedad de Resistencia y la prédica anarquista y la prédica socialista debemos matizar que es muy violenta en cuanto a la palabra. Es decir, los periódicos tienen un sentido inclusive mesiánico de que nosotros seremos los redentores de la clase trabajadores, con la idea revolucionaria destruiremos el capital y el Estado, pero evidentemente la correlación de fuerza era menor. Los trabajadores no estaban armados, es probable que más de algunos portaran un revólver porque era muy propio de los trabajadores que enfrentaban la represión, que eran reconocidos dirigentes obreros, que además estaban en las fichas negras, estaban vetados de la posibilidad de trabajo y reconocidos como agitadores, portar armamento. Pero comparar eso con el armamento que haya tenido una Guardia Civil que fue armada por la Intendencia, que fue armada con el propósito de defender el capital y con el propósito de resguardar el supuesto orden de la comuna, son fuerzas totalmente dispares también a las de la Armada. Hay un dato ahí que no es menor de todo eso. Después de la masacre, y no obstante eso, siguió en pie la demanda de un 20% del salario. Y no así, y no obstante aquello, el capital, ¿no es cierto?, esta oligarquía local, se niega a la subida del salario, negocia hasta último minuto, ya estando los muertos, y les da un 8%. Y responde este Mansegui, el administrador del Pablo, responde diciéndole, bueno, conseguí un 8, les di un 8 a los trabajadores. Ese era el tenor, o sea, es una fuerza absolutamente desigual. Yo pienso, he escuchado con bastante atención las exposiciones que hacen los señores, leí un poco también esta situación, pero yo creo que una de las instituciones que más influenció no simplemente en la danza de 1906, anteriormente también influyó en la guerra del Pacífico, la guerra a la London Railway, es decir, la empresa administradora del ferrocarril. De la guerra del Pacífico, ¿cierto?, los bolivianos querían poner un poco de impuesto a los ingleses por entrar a su territorio. Y los ingleses nos sintieron que era mucho, influyeron por acá, se fueron al gobierno de Chile, por todos los problemas, que hicieron que se produjera el conflicto bélico. En la guerra en la situación del 1906 fue lo mismo. Casi todas las clases laborales que habían trabajaban fundamentalmente en el salitre, digamos, en las pampas, todo eso. Y también, de alguna manera, los problemas políticos que ellos planteaban estaban influenciando también el correo que tienen en el ferrocarril inglés, que era el que transportaba todo. Entonces, siempre, para mí, siempre el poder inglés, y lo digo con mucho respeto, ha influenciado de esas épocas sobre los procesos laborales, políticos que había que poner tanta la habilidad de los años, había hecho. Sí, eso es verdad. Creo un poco donde yo comenté al comienzo, la influencia, digamos, británica en la generación del conflicto tiene que ver con la generación de conflictos obreros, pero también el conflicto lo que alude, el conflicto de la guerra del Pacífico, del salitre, fue generado o digamos fue administrado por el ferrocarril, digamos los ingleses. Hay que pensar las dimensiones también del imperio inglés. Los ingleses eran expertos en colonizar y en cómo manejar ese tipo de situaciones. Entonces también aquí digamos la capacidad que tenía la empresa del ferrocarril era casi un gobierno que él dictaba como, digamos, los ritmos bueno, si tenía un conflicto, le exigía, era capaz de exigirle al Estado cómo tenía que resguardar el orden o no,
por ese mismo grado de dependencia que tenían desde el momento en que Chile adquirió por vía bélica estos territorios. Entonces, eso era un poco lo que yo llamaba también dimensionar la potencia que tiene el imperio inglés y también hacer bastante analogía con el formato de país que tenemos actualmente también. Era en ese momento un país extremadamente liberal, es decir, que entregaba los recursos a la administración extranjera y como había explotación de salitre por millones, al Estado le llegaba rédito de eso. Pero bueno, veamos también cómo se está conduciendo el país actualmente, tiene que ver también con eso, de cómo el Estado también chileno casi siempre ha manejado ese tipo de situaciones económicas. Entonces la guerra del Pacífico se provoca por los intereses propios de Inglaterra y lo que tiene que ver con la parte económica de ello, ¿no? Hay tesis que las principales tesis, digamos, que se manejan son predominantemente económicas, las tesis más avanzadas, porque evidentemente la historiografía más clásica siempre te va a decir que no, que en Chile existía un alma que necesitaba expandirse, o también el tema político, o sea, no, que el paralelo estaba en el 24 y que teníamos derechos, no. Pero al mismo tiempo financiada por ello. En realidad Chile se arrojó a la guerra, la guerra tiene un gasto económico importante. Pero si no financiada por Inglaterra, por decirte, yo tengo entendido que nosotros tenemos una deuda por respecto a esa guerra. Bueno, las deudas vienen de las guerras de independencia con Inglaterra. O sea, la deuda externa, Luis Vitale aludía mucho, un famoso historiador ya conocido, decía que América Latina desde que se independizó no se independizó de nada, porque solo cambió de dueño, digamos. Entonces, piensa tú que las logias masónicas de las que participaban los Carreras, O'Higgins y todo esto, se fueron a formar a Inglaterra, volvieron, pero ya con el compromiso de que todo el gasto que ellos iban a hacer para salir exitosos de la guerra contra España iba a correr por cuenta de una deuda con Inglaterra. Entonces, en ese sentido también las casas comerciales en Valparaíso, digamos, ahí están las sedes de todo el capital, se adquirían ahí. Entonces no es de extrañar precisamente que la guerra del Pacífico fue incitada y administrada por la misma empresa del ferrocarril, que efectivamente era ferrocarril y compañía de salitre. Eran dos compañías, pero bajo capitales predominantemente ingleses, pero también algunos capitales chilenos, eso sí hay que decirlo, minoritarios todavía. Y ellos eran los que finalmente impulsaron y avalaron el costo económico de la guerra, con el compromiso de que el Estado chileno iba a tener una política liberal y no estatista como si la tenía sobre todo Perú, pero era en peligro a lo que se aproximaba el gobierno boliviano de la época. Y como recién hablaban de que había gente que era veterana de la guerra, esa misma gente peleó por estos terrenos y por los propios intereses de estos británicos. Y en el momento en que les piden esta pequeña aumento de horario, les ponen una tapa a los gratis. Bueno, son las contradicciones también que se ensalza tanto el tema del patriotismo, por ejemplo, y en realidad era gente, mucha de la que participó, a lo mejor como se dice, si tenían conciencia de clase, también qué conciencia de chilenidad tenían. Yo creo que escasa, era gente la que vino a trabajar acá, Julio Pinto en un momento habla que como había un proto-nacionalismo, en realidad la gente no tenía tan instaurada la idea de naciones en ese momento. Las fronteras eran difusas, había mucha gente que aquí vivía en un territorio, le decían tú eres boliviano, cambió de administración, eres chileno ahora, y le decían, bueno, como deberían también, porque eran los comienzos de carabineros que llegó, que vienen después de la matanza, son enganchados, son guasos, comillas, con respeto, son gente de la zona central que enganchan y lo traen para acá, que era bueno para la pistola, bueno para el látigo, le ponen un uniforme y vamos a reunir. Claro. Así se portaba. Y ese era el personaje que estaba también ahí. Entonces no hubo ningún miramiento en dispararle a la gente. No se podía apelar a que, bueno, eran compatriotas tuyos. Ellos recibían órdenes. Y tal vez no lo eran. Pensemos que estamos a cuántos años de la incorporación oficial del territorio. Claro. Señora, disculpe, usted quería hacer una cosa. Bueno, yo la verdad mi intervención mía va a ser por algo práctico.
Yo hace muchos años, cuando volví a Chile del exilio, fui a ver a una amiga que murió cuando yo estaba lejos. Entonces fui a verla al cementerio y me dio una conmoción cuando vi que muy cerquita de ella había una tumba, no sé si usted la conoce, ¿no? Esa tumba pobre, así como de la gente pobre con palitos alrededor, y que decía que él fue más que esta persona había sido masacrada en la Plaza Colón, o sea, había fallecido en la masacre de la Plaza Colón. Yo la verdad, sinceramente, yo no sabía que había habido una masacre en 1906 con todo lo que era ahí, pero sin embargo ahí me entendí. Ahora, hay un libro que seguramente usted va a decir que yo sé que tiene muchas cosas, pero nadie ha contradecido lo que ese libro dice respecto a algunas verdades de la guerra de Pacífico. Por ejemplo, todo el primer libro de Nostroza habla, pero queda clarísimo, toda esa red que arma todo el Estado, los ministros, qué sé yo, para que la guerra se produzca. Y todo lo que se ganó en la guerra por causa de